¿Y cómo podría explicaros en pocas líneas por qué España es hoy en día menos monárquica que hace 40 años? Para empezar, os contaré que esta historia tiene más que ver con el rey emérito que con el rey actual, Felipe VI. En primer lugar, su nombre se vio envuelto en un caso muy grave de corrupción, el de su propio yerno, Iñaki Urdangarín, que hoy en día está cumpliendo pena por un caso de corrupción grande. Otro capítulo del desencanto popular hacia el Borbón fue el de la caza de elefantes en los safaris de África, y esto por no hablar de las escandalosas aventuras que ha tenido con múltiples mujeres, lo cual pues no está bien visto por la población, máxime cuando la reina ha sido siempre una persona intachable. Por todos estos motivos, en junio del 2014 abdica en favor de su hijo Felipe. Todavía a día de hoy, 6 de junio de 2020, los escándalos de corrupción envuelven a la figura de don Juan Carlos, el que fue don Juan Carlos I, rey emérito de España. Y de escándalos de corrupción tengo que terminar hablando para referirme al caso que terminó de quemar al gobierno del PP presidido por Rajoy en 2018. Hablamos del caso Gürtel, que significa en alemán correa o cinturón, ya que Correa es el apellido de uno de los cabecillas de la trama. La investigación de este caso se había iniciado en el año 2007 e iba sobre una red de corrupción política vinculada al PP que funcionaba sobre todo en Madrid y Valencia. Trama de corrupción del empresario Francisco Correa, que sobornaba a cargo del PP a cambio de adjudicación de contratos para su empresa o las de terceros. Este hecho fue uno de los más importantes que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Mariano Rajoy tuvo que presentar su dimisión al rey, ya que esta moción de censura prosperó, la primera en la democracia española que prospera, y dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Y en Andalucía, el punto de inflexión de la popularidad del PSOE ha tenido lugar tras el escándalo de los ERE en Andalucía, en la comunidad autónoma. ERE son expedientes de regulación de empleo. Y es que varios miembros del gobierno del PSOE en la comunidad autónoma de Andalucía desviaban dinero público de los ERE legales hacia bolsillos de los familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno. Entre los acusados se encuentran Chávez, el que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, y Griñán, que también fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013. Os voy a contar brevemente qué es lo que ocurrió en Cataluña hace poco. Pues el 1 de octubre del año 2017 se celebró en Cataluña un referéndum ilegal sobre su independencia, un famoso referéndum en contra de las leyes constitucionales. Supuestamente salió el sí y proclamaron por su cuenta la República en el Parlamento catalán. A los 5 minutos la desplomaron. Puigdemont desapareció, salió por patas y el gobierno central decretó el artículo 155 de la Constitución, que consiste en imponer el control del gobierno catalán. Se acusó a todos de participantes en el tema. Algunos escaparon y otros se sometieron a juicio, el conocido como el procés. Luego se le impusieron penas de cárcel. En ausencia de Puigdemont fue nombrado presidente Quim Torra. Y lo más reciente en historia de España es la crisis del COVID-19, un virus que se originó en China en noviembre de 2019 y que al final ha llegado a todas las partes del planeta, siendo definido por la OMS el 11 de marzo como una pandemia. La discusión sobre la gestión del gobierno de esta crisis ha suscitado nuevamente la controversia entre dos Españas claramente separadas. La crispación es evidente en las redes sociales y en el Parlamento. Teorías conspiranoicas, debates, mentiras, bulos, fake news, discusiones que se salen por peteneras, redes sociales a la pesca de los máximos peces posibles, lucha por el poder. Debajo de todo este remolino, rencillas de tiempos pasados. ¿Será que las dos Españas que cantaba Machado siguen ahí, atrincheradas frente a frente? Como hemos podido ver en nuestro recorrido de la historia de España, desde la transición hasta la crispación, la democracia española es joven. Y a los jóvenes, vosotros lo sabéis bien, a los jóvenes hay que cuidarlos. La agresividad en el debate político no es nueva, aunque los malos modales que hemos mamado, los de mi generación, que yo ya tengo 40 años casi, por culpa de la telebasura, se hacen patentes. Han sido años de apología de la violencia, algo que por desgracia está calando en nuestras relaciones sociales. ¿Y cómo ha cambiado la sociedad española desde la transición hasta el 2020? Desde los primeros años de la democracia, España ha experimentado un crecimiento económico. La transformación de la economía española
se inició con las medidas de ajuste que la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, exigía para aprobar el ingreso de España. Nuestro país se ha ido equiparando poco a poco a Europa, lo que ha supuesto entrar en un sistema social y económico globalizado, con sus pros y sus contras. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, ha sufrido cíclicas crisis económicas, algunas con una repercusión más evitable que otras por los gobiernos de España. La crisis del 2008 ha marcado notablemente la evolución de los últimos 12 años, a lo largo de los cuales se ha producido una gran fuga de cerebros, de jóvenes cualificados, sobrecualificados, que han tenido que empezar de cero en otros países del norte de Europa, sobre todo del norte de Europa, también de otros lugares del mundo. Esto ha supuesto una pérdida humana y económica muy acusada, con el consiguiente empobrecimiento cultural del país. El paro ha sido un problema permanente y la disminución del mismo, del paro, en momentos puntuales, ha ido acompañada por un deterioro de las condiciones de trabajo, aumentando la temporalidad, trabajos que duran solamente un mes, 2 meses. Asimismo, ha aumentado la sensación de incertidumbre, ya que al no existir una estabilidad laboral para muchas familias, se vive siempre pensando en a ver qué pasa el mes que viene o a ver qué ocurre el año que viene, ¿tendré trabajo? La población ha envejecido debido a las siguientes cuestiones. Nacen menos niños y la esperanza de vida es más alta. ¿Por qué nacen menos niños? Pues por los problemas económicos y también por problemas de conciliación, vida laboral, vida familiar. Además, ha descendido la fertilidad debido, entre otros factores, al retraso en la edad de tener hijos y por el estrés con el que vivimos continuamente. Además, la conciliación de vida laboral y vida familiar hace también imposible el tener hijos. Por cierto, en este sentido, los centros educativos se han convertido en guarderías donde tener a los niños cuantas más horas mejor, porque los padres trabajan muchísimo tiempo. Y en el mejor de los casos son los abuelos los que se ocupan de estos niños las horas que no están en los centros educativos. Las familias son hoy día más variopintas. Hay familias con parejas del mismo sexo, monoparentales, divorciadas, separadas, familias adoptivas, etc. Se ha regulado el divorcio y la interrupción del embarazo. La clase media ha ido desapareciendo poco a poco y hay más contraste entre pobres y ricos. El estado de bienestar ha disminuido. Además, se ha producido un aumento de la participación de la mujer en la vida política, social y laboral, aunque aún andamos lejos de lograr la igualdad. Desde comienzos del siglo XX hasta ahora, hemos reducido bastante el nivel de analfabetismo en España. La educación se ha hecho obligatoria hasta los 16 años y es gratuita. Se han reducido los terribles niveles de analfabetismo propios de otros tiempos en España. La educación es hoy menos uniformizadora. Se ha pasado de que el alumnado tenga que adaptarse al 100% al sistema a que el sistema tenga que adaptarse a él de un modo casi individualizado, lo cual se ha hecho una tarea complicadísima, por no decir imposible, con las ratios que tenemos en las clases para los docentes. Es una educación más integradora, pero vuelvo a decir, con la combinación de integradora y las ratios tan grandes que tenemos, el resultado es que se calibra el nivel a la baja. De entre nuestros profesionales están algunos de los mejores de Europa, pero contamos con poco espacio y mucho alumnado si nos comparamos con países como Alemania, Finlandia, etc. Por poneros un ejemplo gráfico, mientras en Alemania, potencia económica, una maestra o un maestro de infantil cuenta como mucho con 10 niños a su cargo, que se mueven además libremente por un kindergarten, con unos jardines maravillosos, con columpios de madera, etcétera, un paraíso. En España, una maestra o un maestro de infantil llega a tener unos 28 alumnos sentados todo el día en el mismo aula, con solamente media hora de recreo en un patio, con el suelo de hormigón y algún arbolillo y sin ningún columpio. No ocurre por falta de formación y conocimiento sobre las modernas pedagogías de los maestros de España, sino por la imposibilidad material de realizar todas estas pedagogías. Y es que en el fondo de todo esto, la enseñanza se está supeditando siempre a los recortes en educación, porque cuando hay poco dinero para tantos, hay que apiñar mucho en un pequeño espacio. Y de este modo, la enseñanza personalizada e individualizada de la que hablan los pedagogos es muy difícil de realizar. Para más INRI, los niñas jóvenes de hoy en día son mucho más ruidosos y muchísimo menos tímidos que los niños de los 80.
En general se ha perdido mucho el respeto a la cultura y a la figura del docente. Y no por culpa de los jóvenes, sino por lo que ven a su alrededor. Me refiero a la televisión, el cine, la calle, etcétera, etcétera. Y formando parte de la crisis de valores que estamos sufriendo en nuestra sociedad, no solo en España, sino en el mundo entero, se le está inculcando a los jóvenes que es mejor hacer dinero o prosperar en la vida con poco esfuerzo que estudiando y culturizándose y formándose. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Bueno, y esto es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado y que seáis muy optimistas con el futuro. Pues yo voy a poner mi granito de arena mirando en mi bola de cristal a ver qué va a pasar en el futuro. Soy un poco radica, ¿no? ¡Adiós! Como un orden